Y bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están conectados y participando de este seminario. Agradecer la invitación también del CISO para aportar aquí al debate con mi visión acerca de los temas desde la economía. Y ahí desde el punto de vista de las referencias, yo creo que un hito muy importante en el caso chileno, que aportó al diagnóstico, yo creo que ahí ya estaba anticipado lo que iba a ser el estallido social del 18 de octubre, fue el informe del PNUD, el Desiguales. ¿Sí? Yo creo que ahí está la radiografía clarísima de lo que se estaba incubando y que estaba ahí testeado de que no le quedaba mucho tiempo como para terminar en un evento como el del 18 de octubre. A partir también de algunos errores desde el punto de vista del gobierno entrante de Piñera II, se fueron gestando ahí algunas situaciones que exacerbaron algunos elementos que estaban rescatados en el informe del Desiguales. Y lo otro en términos de visión de futuro y en términos de estructurar una hoja de ruta más global, los objetivos para el desarrollo sostenible yo creo que también es una maciza contribución en términos de cuáles son las brechas que están afectando principalmente a los países en desarrollo y que se manifiestan de manera bastante más elocuente en los países como Chile que están de ingresos medios, o sea, están en una transición y han logrado generar ahí el avance en algunos escalones, pero que obviamente estructuralmente tienen algunas debilidades que hacen que desde el punto de vista económico y social se vayan generando nuevas tensiones que están también en la base de los estallidos del 18 de octubre que tienen que ver justamente con las visiones de futuro. ¿Sí? No tanto probablemente de la situación presente, sino que cómo se visualiza el futuro y el desarrollo armónico de la economía y de lo social. Y en ese ámbito, obviamente, ver que todo el ejercicio de liberalización de la economía que se empezó a mediados de la década de los 80 a nivel mundial, que se fue plasmando hasta mediados de los años 2000, fueron materia de un repliegue de la acción del Estado, y junto con eso también de una desprotección para gran parte de la población. Y obviamente las crisis económicas que tuvimos en la década del 80 en Latinoamérica fue una crisis que afectó a los grandes países y a los medianos y pequeños, generó ahí una crisis económica colosal. Chile en los años 82, 85 es la crisis económica más grande que lo que tocaba enfrentar, y probablemente gran parte de los problemas del mercado laboral y de la sustentabilidad económica de los hogares se vienen arrastrando desde esa época sin que se haya hecho un cambio en el paradigma profundo que se haga parte de las brechas que se han incubado y que obviamente están también reflejando la situación del 18 de octubre. Se nos vino el estallido del 18 de octubre y cuando se estaba empezando a reaccionar y teníamos ya establecido un cronograma de plebiscito para una nueva constitución, de dar los primeros pasos para la descentralización administrativa y también en términos de gestión económica, bueno, viene la pandemia y posterga todo eso. ¿Sí? Lo que estaba pronosticado para abril se está haciendo ahora en octubre y lo que tiene que ver con descentralización se va a hacer en abril del próximo año. Entonces, esto también ha generado un impacto importante desde el punto de vista de la economía, que como dijo Neida y anticipó, se pronostica una recesión que en el caso de Chile puede estar entre el 5 y el 7% de caída del PIB, que probablemente esa no es la magnitud más grave, sino que tiene que ver también con lo que esto ha generado en términos del mercado laboral. Y aquí no solamente se ha visto afectada el empleo más formal, donde se ha registrado una destrucción de empleos importante, pero también desde el punto de vista de la estrategia sanitaria y su implementación, que ha hecho que el trabajo informal y el no dependiente hayan visto también destruidas sus capacidades de generación de ingresos de manera importante. Entonces, hoy por hoy tenemos un efecto económico que, dada la magnitud de la crisis sanitaria, ha generado una crisis en el mercado laboral que es mucho más elocuente que la crisis económica medida en
en un indicador tan simple como el PIB y cuál es la caída que esto va a tener. Y en términos de desempleo, tenemos hoy una desmovilización, porque el indicador tradicional de desempleo tampoco nos muestra una situación tan dramática, donde el desempleo medido por el INE está del orden del 13%, pero si vamos a situaciones más amplias en términos de mirar con otras perspectivas, tenemos una cesantía que está superando el 1.000.000 de personas. Tenemos empleados que se declaran con relación laboral, pero que están registrados como ausentes, es decir, no están ejerciendo labores productivas, tenemos otro 1.000.000 de personas. Y finalmente, si registramos a aquellos que se han retirado de la fuerza de trabajo porque obviamente con las restricciones de movilidad no pueden desarrollar ninguna actividad productiva, tenemos otro 1.200.000 personas. Es decir, lo que ha generado esta pandemia es que desde el mercado laboral se han desmovilizado aproximadamente 3,5 millones de personas. Ahí está la magnitud importante de lo que ha dejado la crisis. Y por otro lado, también vemos que la capacidad del Estado de reaccionar ha sido crítica, totalmente desde el punto de vista de la capacidad de absorber esta situación de crisis sanitaria y de crisis económica que se desencadenó como efecto colateral, ha mostrado que el Estado tiene una capacidad de acción que está bastante atrofiada. Lo hemos visto en términos de, primero, el diagnóstico errado, en términos de la crisis, de subestimar los efectos que esto iba a tener desde el punto de vista del mercado laboral, y después en términos de generar una estrategia de sustentación de ingresos, ¿sí? Malas coberturas iniciales, un registro social de hogares que ha sido el peor enemigo desde el punto de vista del ejercicio de la política pública, y que finalmente ha dejado una gran cantidad de hogares excluidos de cualquier aporte que pudiera hacer el Estado para mitigar los efectos económicos y sobre todo los ingresos de los hogares. Entonces, ese es el escenario en el cual nos encontramos hoy, ¿sí? Con una economía que está relativamente deprimida, con un mercado laboral que ha sido violentado, ¿sí? Y con una destrucción de empleo bastante importante, y con un segmento de pequeñas y medianas empresas que probablemente van a pagar un alto costo desde el punto de vista de ser todavía más arrinconadas de lo que han sido a lo largo de los años, desde el punto de vista de la participación en las ventas. Hoy por hoy el segmento PYME no representa más allá del 15% de las ventas. También han sido arrinconados desde el punto de vista del empleo formal, no representan más allá del 40% de los empleos formales. Probablemente haya otro segmento importante, algunos estiman que aproximadamente un 20% de otro empleo que sería informal. Pero tenemos entonces una economía que cada vez tiene características más duales, ¿sí? Un segmento de medianas y grandes empresas que han concentrado toda la actividad económica, que obviamente son copartícipes del mercado laboral, son los mejores pagadores, pero desde el punto de vista de lo que es la brecha, en términos de los ingresos que llegan a los hogares desde las medianas y grandes empresas y las pequeñas y micro, las diferenciales salariales no se perciben como abismantes, lo cual nos está mostrando que efectivamente tenemos un mercado laboral que es mal pagador y que desde ese punto de vista obliga a las familias a estar tratando de buscar fuentes de ingresos complementarias, y la carga desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los hogares, desde la perspectiva de las horas de trabajo que tienen que generar para tener ingresos que les permitan solventar una vida relativamente digna, es bastante estresante. Y eso estaba capturado ya en el informe de Desiguales del 2017, ¿sí? Lo extenso de las jornadas laborales, que había que estar buscando más de un empleo para poder suplir ingresos que eran bajos, y por otro lado, un Estado que se había retirado y que obviamente estaba con una política económica cada vez más focalizadora y que por lo tanto gran parte de la población estaba desprotegida. Entonces, el escenario post-pandemia nos obliga a generar un cambio en el switch, arrastrado con el estallido social, y por otro lado, ahora puesto más de relieve con la incapacidad del Estado de ser un agente que actúe con prontitud y con las intensidades de recursos que se requieren. Entonces, en ese sentido, yo creo que la perspectiva hacia adelante tiene que ver con lo que yo llamo migrar del crecimiento con equidad, que fue lo que se instaló en algún momento como el discurso más progresivo, o progresista, perdón,
que tenía que ver con decir, bueno, el crecimiento tenemos que repartirlo de mejor forma. Era como decir, bueno, aquí lo que necesitamos es una mirada hacia adelante, que no solamente se preocupe del crecimiento, sino que cómo ese crecimiento se va repartiendo. Entonces, nuevamente, dentro del espectro neoliberal, era un aporte marginalista. Hagámonos cargo de aquí para adelante y un poco lo de atrás, bueno, es una casuística que ya está. Y ahora tenemos que migrar a una situación que nos obliga a replantearnos y migrar a lo que están un poco planteando los organismos multilaterales, que tiene que ver esto del crecimiento redistributivo, que no es una temática novedosa. La redistribución con crecimiento es algo que a fines de los años 70 se estaba discutiendo en gran parte del mundo globalizado, ¿sí? Y hoy por hoy, bueno, está de nuevo volviendo, pero de la mano de un discurso más tonificado desde el punto de vista de los organismos multilaterales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, están viendo que efectivamente el crecimiento redistributivo, ¿qué es lo que está poniendo? Que el Estado vuelva a recuperar un rol protagónico en unos ámbitos que son clave para el desarrollo económico y social sostenible, ¿sí? Entonces, yo lo caracterizaría con un título así como de eslogan: cuando el futuro se hace presente, ¿sí? Entonces, las demandas de la sociedad hoy están siendo la retrobulación de su visión de futuro, y tienen claro que para que el futuro cambie se necesitan acciones hoy, ¿sí? Y yo creo que en ese proceso es el que se encuentra hoy la economía chilena y la sociedad, desde el punto de vista de hacer clara y muy patente cuáles son sus demandas desde el punto de vista de redibujar el futuro para los chilenos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay algunos elementos que hay que rescatar y tomar como visión ordenadora de esta revisión de nuestro desarrollo económico, haciendo parte efectiva y adoptar los objetivos del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, yo creo que lograr una aproximación sostenible para el crecimiento económico requiere hacer algunos cambios de switch importantes. En primer lugar, que incorporemos de manera efectiva las restricciones medioambientales, ¿sí? Y esto requiere, obviamente, internalizarlo desde el punto de vista de los costos de las actividades productivas y de las inversiones que se van a materializar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Segundo, considerar las compensaciones justas a los factores de producción. En especial, incorporar el concepto de trabajo decente como criterio rector. Y yo creo que aquí tenemos una institucionalidad multilateral como la OIT, que ha estado relegada a un segundo plano desde hace mucho tiempo, y yo creo que parte del éxito en la receta es que efectivamente hagamos que el trabajo decente sea un eje articulador. Tercero, que la capitalización y la productividad del trabajo son procesos que deben ser priorizados. Es decir, no solamente tenemos que preocuparnos de que se incremente el coeficiente de inversión, sino que asociado a mayor capitalización desde el punto de vista de que se incorpore más capital a la economía, también el capital humano sea relevado. Y ahí, obviamente, la productividad sea el vehículo en el cual vamos también incrementando las posibilidades de mayores compensaciones para el factor trabajo. Cuarto, identificar las brechas de bienes públicos que son gravitantes para la competitividad y el crecimiento sostenible. Y ahí entonces hemos tenido un repliegue de la acción pública y en la cual le hemos entregado al sector privado lo que es las iniciativas de inversión y la gestión de bienes de uso público. ¿Cuáles son esos bienes de uso público claves para el desarrollo económico sostenible? La energía. La brecha digital tiene que ser gestionada con una lógica de bien público, y por supuesto todo lo que tiene que ver el estado de bienestar, que tiene que entregarle garantías por la vía de oferta de bienes públicos en salud, en educación y en previsión, que le den tranquilidad y certezas a la población de que su futuro está en alguna medida bien asegurado y que obviamente sus condiciones de desarrollo social y económico están en una lógica ascendente. Y quinto, una institucionalidad pública acorde con el bienestar social y el buen funcionamiento de los mercados. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que tener mejores mercados
no es gratis y no se da de forma espontánea. Yo creo que hoy por hoy tenemos claro que el Estado tiene que tener un rol protagónico y clave desde el punto de vista de mejorar los mercados. Y que en muchos de nuestros casos, economías pequeñas como la chilena, como la uruguaya, como Perú, Bolivia, etcétera, requieren entonces de entidades reguladoras que sean fortalecidas y que obviamente apunten a equilibrar lo que es el desarrollo y la accesibilidad de los recursos para que efectivamente las capacidades competitivas y la justicia desde el punto de vista distributiva sea una realidad alcanzable. Yo creo que esos 5 elementos son clave para que efectivamente el diálogo de la sociedad civil con los empresarios y con la institucionalidad estatal logren descifrar cuál va a ser el nuevo contrato social sobre el cual se va a estructurar el desarrollo económico y social de Chile en el futuro. Y esa discusión es la que va a estar permeada en la Asamblea Constituyente. Obviamente, esos son los temas en los cuales vamos a tener que aterrizar y buscar cuál va a ser el contrato social para los próximos 30 o 40 años.